todos acá al local de la Unidad Social Cristiana. Muchas gracias por su presencia. Tenemos hoy día el lujo de contar con la presencia de José Quesada Maquiavelo, músico, compositor, director de orquesta y sobre todo gestor cultural, muy preocupado en recuperar la cultura peruana, quien nos va a dar una exposición sobre este tema que tanto le preocupa, pido un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches, es un placer estar con ustedes hoy día aquí. Quisiera que le diéramos a esta reunión el tono más coloquial posible. No voy a pronunciar una conferencia, ni una clase maestra, ni nada por el estilo, ¿no? Creo que coincidimos en muchos aspectos. Yo soy una persona de formación social cristiana. Durante una época, hace unos años, cuando tenía algún tiempo más que el que tengo ahora, daba inclusive algunas clases y algunas conferencias y charlas a agentes de diversa edad sobre precisamente el tema de la doctrina social cristiana, de la doctrina social de la Iglesia y de la doctrina social cristiana, ¿no? Mi tema, cultura, vamos a decirlo de una manera muy ancha, está sumamente vinculado, necesariamente vinculado, diría yo, al concepto de la doctrina social cristiana y del bien común, sobre todo. Sobre todo quiero vincular el tema al bien común. ¿Qué es cultura y qué no es cultura? Hoy día, quizá les parezca un poco broma esto y vamos a llevarlo de una manera un poco juguetona, si quieren, ¿no es cierto? Hoy día cultura es todo. Por todos lados se nos dice, no, esto es cultura, cultura es todo, ¿no? Cultura es la sinfónica tocando la novena sinfonía de Beethoven, y cultura es también esto es guerra, ¿no es cierto? Decimos que cultura es todo. Yo no lo creo. Parto por eso. Desde mis conceptos y desde mis ideas no lo creo. Y no lo creo porque precisamente no creo que hay cosas que que me llevan hacia el bien común. La cultura, una de las ideas que vamos a poner sobre la mesa, es una construcción para el bien común. Es una construcción para el bien común, ¿no es cierto? Hoy día en el ambiente relativista, posverdad, y todo lo demás, ¿no es cierto? Todo es relativo, todo es posible, todo es aceptable. Es mi punto de vista, es tu punto de vista. El pensamiento débil, que yo le digo el pensamiento endeble, más bien, ¿no es cierto? Debilitado, nos va a llevar a aceptar todo como posible, ¿no es cierto? Todo es cultura, todo es relativo, todo está bien, todo puede ser bueno o malo, depende del lado que lo mires, ¿no es cierto? Ese concepto de que todo es cultura, podríamos discutirlo bastante, pero creo que lo abreviamos si nos referimos a que ¿por qué el hombre construye cultura? ¿Qué es lo que le da al hombre esa facultad de crear cultura? Hay un sentido trascendente dentro de esto. El Papa Juan Pablo II, en un famoso discurso en la UNESCO, donde, lamento decirlo, tampoco se sabe mucho qué es cultura, ¿no? Porque hay unas posiciones absolutamente encontradas a veces sobre el tema. El Papa Juan Pablo II dijo en un famoso discurso en la UNESCO en 1980 que la cultura es lo que le da al hombre el acceso al ser. El acceso al ser.
no es algo que crea el hombre por tener, sino por ser. O sea, ahí hay algo trascendente. Esto nos diferencia de cualquier ente que pueda producir en la naturaleza. Hoy día sabemos que los monos pueden construir básicamente algunas herramientas, ¿no es cierto? Básicamente ya está comprobado que son capaces de coger una rama, afilarla y con eso traerse un plátano al suelo. Traerse un plátano al suelo. Bueno, por ahí alguna gente dice que ven, que eso es una prueba de que Darwin tenía razón. Darwin tenía razón, ciertamente. Los que no tienen razón son los que siguen a Darwin. Pero Darwin tenía razón, ciertamente, ¿no? Muchos que siguen a Darwin son los que no tienen la razón. Eso no nos hace iguales al mono y menos al mono igual a nosotros. Es un impulso de supervivencia del animal que se ha dado cuenta que puede hacerlo y con un mecanismo cerebral más o menos limitado ha llegado a construir eso. Bueno, nos retrotraemos a 15.000 años y vamos a encontrar objetos hechos por el hombre que tienen 15-20 operaciones, 15-20 manipulaciones o 15-20 operaciones propiamente que han transformado un determinado objeto natural. Hachas, cuestiones así, que son las primeras, si se quiere, manifestaciones de la capacidad del hombre para crear objetos, para dominar la naturaleza, con un proyecto de dominar la naturaleza que no tiene el mono. El mono tiene un proyecto concreto, comerse el plátano. Si no estuviera el plátano, el mono no está en su guarida creando objetos para ir luego a buscar el plátano. Es el estímulo del plátano el que le permite hacer esto. Tal es así que no lo hacen si se les separa de los plátanos, concretamente. Si no ven el plátano, no lo hacen. El hombre primitivo hacía esto antes de enfrentarse a la naturaleza, porque concebía una naturaleza, concebía que él era capaz de transformar esa naturaleza. ¿El mono concibe que es capaz de transformar esa naturaleza? No. ¿Que es capaz de transformar esa naturaleza? Quizá vamos a tardar centenares o miles de años para descubrir que participamos de esa manera en un acto de creación, en un acto de la creación que aún no culmina. Yo lo veo así, es el acto de la creación que aún no culmina. Entonces, yo le agrego un sentido a esto, que es justamente el concepto de bien común. La cultura es algo que crea el hombre por el bien común, por hacer que su sociedad, que la sociedad donde vive, sea más, no tenga más, sino sea más. Me detengo ahí y entramos a otro término, otra de las cosas que se dice hoy día de cultura. Yo la llevo un poco a la broma. Cultura, pues, es una serie de cosas, una serie de obras del patrimonio que nos sirven para que cuando perdemos en el fútbol tengamos algo de qué sentirnos orgullosos siquiera. ¿No es cierto? Ahí está Machu Picchu, pues tenemos Machu Picchu, no estamos tan mal, no somos lo máximo, hemos hecho una de las ciudades o una de las obras más grandiosas de la tierra, más grandiosas de la creatividad humana. Acepto lo segundo. Es una de las obras más grandiosas de la creatividad humana. Lo que no acepto es que nosotros seamos los que hayamos hecho eso. Lo pongo muy en cuestionamiento. Nosotros no somos los que hemos hecho eso. Es como si hoy día los italianos se jactaran de haber construido el circo romano. No son los italianos los que han construido el circo romano. Vamos a hablar de eso un poco más. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para sentirnos bien, somos lo máximo, tenemos Machu Picchu, tenemos Chan Chan y todo. Entonces podemos perder 2-0 con Ecuador, no es problema. ¿No es cierto? Es algo que nos sirve para mantener una autoestima, una especie de autoestima.
Y es un sentido muy primitivo de lo que significa valorar el patrimonio. Creo que valorar el patrimonio es algo bastante más que eso. Yo he oído decir a funcionarios públicos que hay que conservar el patrimonio para mantener viva la autoestima del Perú sobre sí mismo. Lo pongo un poco en tela de juicio. Lo pongo un poco de tela de juicio. Y el tercer concepto que está muy en boga es cultura es entretenimiento. Y mientras más importante es la cultura, menos entretenida es. Es decir, es mucho más entretenido leer Condorito que leer a Vargas Llosa. ¿No es cierto? O sea, es mucho más entretenido leer Condorito que entender a Vargas Llosa. El problema es que estamos ante un concepto muy desvirtuado, muy trastocado, ante un concepto que cada vez se habla más de cultura y menos se entiende. Y cultura finalmente en el mundo político, lamentablemente, es algo secundario. Por Dios, hace 30 años o 40 años, educación era algo secundario. Ustedes no han vivido esa era, yo sí. Tú también, seguramente. El Ministerio de Educación era ahí una especie de un mal necesario, ¿no es cierto? Después se comenzaron a dar cuenta que como que era algo de suma importancia. Y hemos visto cómo hace unos años creyeron que iban a dar un paso muy trascendente separando cultura del Ministerio de Educación y creando un Ministerio de Cultura. Eso lo han vivido muchos países. Pero cultura no es simplemente un ministerio de cultura. Cultura no es simplemente una actividad que hace el Estado para mantener un patrimonio tangible o intangible. La cultura es algo más importante. Cultura no es simplemente la conservación de un patrimonio, ya lo he dicho un poco en broma, para mantener la autoestima cuando perdemos el fútbol, o para mantener un patrimonio con fines turísticos. Esto nos llevaría a un absurdo, ¿no es cierto? Si encontráramos hoy día una ciudad superior a Machu Picchu, en una zona inaccesible turísticamente, entonces ¿qué hacemos? No es algo que valga la pena rescatar para fines turísticos. ¿Qué hacemos? ¿La bombardeamos y la desaparecemos? ¿O la cuidamos? ¿O qué? Machu Picchu, que es nuestro símbolo cultural en lo que refiere a patrimonio quizá más importante, no puede ser visitada ya más por más turistas que los que recibe hoy día. No sé si conocemos eso. Ya no puede meterse más turistas a Machu Picchu, no hay forma. Entonces, como que preservar Machu Picchu no significa meter 12 millones de turistas al año. La relación de tu cultura con turismo es de suma importancia. En algunos casos trascendental, en algunos casos estratégica, en otros no. No es necesario que lo cultural tenga un valor turístico. Permítanme un segundo porque el invierno está haciendo estragos en mi naturaleza. Vamos a ver si no fastidia más el invierno. La relación política en el Perú y en muchos países entre cultura y turismo es complicada. Pero hay aspectos que vamos comenzando a descubrir del tema cultural que son sumamente importantes. Vamos a hacer un poquito de historia en términos muy generales, ¿no? Los hombres de Medio Oriente comenzaron a navegar hacia Occidente para conquistar el Mediterráneo.
mucho antes que Grecia, y ni hablar de Roma, fueran civilizaciones importantes. Comenzaron a moverse hacia el occidente. Observen la historia y verán ustedes que la historia de la cultura occidental y la historia de Occidente en general es un camino de oriente hacia occidente. Y eso no es una coincidencia. Empezamos por Grecia, Roma, Francia, a poco de la caída del Imperio Romano ya es el reino de los francos, algo importante, ¿no es cierto? Luego España, luego Inglaterra. El dominio del mar y el dominio del viaje hacia Occidente ha sido de gran importancia. En el siglo XIX ya estamos hablando de que la cultura occidental, que se ha hecho occidental, es la cultura europea que se ha hecho occidental en el paso, en ese viaje hacia Occidente, con un proyecto de ser universal. Un proyecto de ser universal que en el siglo XIX no está dado. China, el mundo árabe, Japón, son culturas distintas y no podemos desde una perspectiva eurocentrista pensar que eran parte de una sola cultura. No, estamos hablando de una cultura europea que cruza los mares, llega a los Estados Unidos. En el siglo XX, con la apertura del Canal de Panamá, digamos, hay procesos que los vemos como procesos económicos o comerciales y que en el fondo, vamos a decir, son culturales. ¿Y por qué culturales? ¿Qué sabemos hoy día del PBI de los griegos? ¿Qué sabemos hoy día de si la economía romana tenía inflación o cuál era su grado de inflación? Poco. Los países no valen ni cuentan en la historia por sus logros económicos, por su PBI o cosas semejantes, sino por lo que dejan en la historia, por lo que trasciende a esas situaciones, ¿no es cierto? No es el Imperio Español, en el momento en que ha cruzado el Atlántico y que se convierte en el primer imperio del mundo, es uno de los imperios donde más terrible era la economía. La inflación que produce la conquista española en España, la conquista americana, la conquista de las Indias, como decían ellos, en España, es impresionante. Es impresionante y va a llevar muy poco tiempo a que el imperio español se endeude con los banqueros alemanes y con los banqueros de toda Europa y no pueda parar su inflación, ¿cierto? Pero estamos hablando que eso ocurre en el momento en que están produciendo a Cervantes, a Velázquez, al Greco, a Calderón de la Barca, en el momento en que conocemos a España como la España del siglo de oro. Por un lado, el oro americano que está llegando allá los está descomponiendo porque no saben utilizar ese oro. Es decir, es lo mismo que ocurriría hoy día en el Perú si llenamos el Perú de soles. Nos llenamos de soles. Simplemente inflación incontrolable, ¿no es cierto? El sol perdería su valor. Es lo lógico, ¿no? Pero sin embargo es la creación cultural española lo que ha trascendido y lo que va a pasar a la historia. En el siglo XX, con la construcción del Canal de Panamá, la cultura y el desarrollo integral pasan al Pacífico. Hoy día están en el Pacífico. Hoy día están en el Pacífico. Hoy día la cultura empieza a hacerse universal recién. Universal recién. El futuro comercial, cultural, económico del planeta está en la integración con el Pacífico. Ese es el futuro comercial, cultural y económico. Mirar al Pacífico,
Yo conversaba hace unos meses con algunos funcionarios del Ministerio de Cultura y me encontraba con un hecho curiosísimo. No tenían ni idea siquiera de lo que era la Alianza del Pacífico. No tenían idea siquiera, bueno, voy a hacerlo en broma, APEC para muchos peruanos es una empresa que malogra calles o que construye calles. Porque cuando ha habido APEC han cerrado las calles y las han arreglado. Es decir, muchos pensaban que APEC era una empresa municipal o que construye, ¿no? No, simplemente nuestra visión precisamente de la integración está muy reducida a sectores que no la entienden. En la cultura, en el sector cultura y en el sector educación, esto no se entiende. En el sector comercial, empresarial, con quien yo estoy trabajando mucho en este momento, tampoco se entiende la importancia y la trascendencia cultural que tiene esto. Les cuento una experiencia. Hace unos años yo comencé a interesarme, por razones estrictamente profesionales, en la música clásica, digamos sinfónica, siguiendo la tradición de la gran música de 500 años occidental, que se estaba componiendo y practicando en Japón, en China, en Malasia, en Vietnam, en Singapur. Y comencé a observar cómo esta música adquiría cada vez más importancia en estos medios. En China, en este momento, esto es impresionante. Bueno, en China, pues ustedes saben, todas las cifras son millones de millones, ¿no es cierto? En China hay 15.000 alumnos de piano que van a ser concertistas de piano en el Conservatorio de Pekín. En el Conservatorio Nacional de Música hay 12 que van a egresar como concertistas de piano. En Pekín hay 15.000. ¿Hay algún problema que no entendemos ahí? La primera pregunta que yo me hago es, ¿quién va a dar la oportunidad de hacer música a 15.000 pianistas? Yo no lo sé, pero alguien lo debe saber. Hablando con la embajadora china en ese momento, yo le preguntaba, ¿y por qué ese abrumador interés de los chinos, sobre todo de ustedes, les decía, en la música clásica? Es decir, se están convirtiendo en los mejores intérpretes posibles de música clásica. La Filarmónica de Pekín es una de las mejores orquestas del planeta, posiblemente entre las 15, 20 primeras. ¿Por qué eso? Yo no fui tan duro de decirle esto, pero yo lo tenía pensaba en ese momento, en la época de la revolución cultural de Mao, le cortaron las manos a un pianista que tocaba Beethoven. Y ahora resulta que algo ha pasado y se convierten en cultores de Beethoven y de Mozart y de todos estos compositores en grado sumo. Y me dio una respuesta muy sencilla. Muy sencilla. Es la manera como nosotros le demostramos al mundo que somos como ustedes. Que somos como ustedes. Haciendo lo mejor que han producido ustedes. Haciendo lo mejor que han producido ustedes. Es decir, vamos al caso. La filosofía, que es un producto sofisticadísimo de la cultura, ¿no es cierto? Puede ser cuestionable en muchos aspectos. Nos podemos sentar mañana y debatir sobre Hegel y sobre Kant y encontrar los errores de Hegel, los errores de Kant y discutir sobre aquí se equivocó Hegel, aquí se equivocó Kant. La pregunta es clara en este sentido. ¿Miguel Ángel se equivocó? ¿Beethoven se equivocó? No se equivocaron. No se equivocaron. Es un mundo donde la creación no es sujeto de error. Hace unos años participaba en un congreso en Estados Unidos donde había un expositor muy en el mundo de la musicología y la historia hay también cada tipo especial, ¿no es cierto?
este expositor nos dio una charla sobre 1 hora para demostrarnos que Beethoven no había entendido a Kant y que ni pensar en haber entendido mínimamente a su gran contemporáneo Hegel. O sea, Beethoven no entendía a Kant y no entendía a Hegel, ¿no es cierto? Pero este señor nos explicaba por qué coincidía en muchos aspectos con la visión del mundo de Hegel y de Kant. Entonces, yo, que siempre fastidio en estas cosas y me gusta fastidiar, ¿no?, levanté la mano y hice una pregunta, ¿no? Le pregunté si me habría mejorado la creación musical de Beethoven de haber entendido a Kant. Entonces fue una carcajada general, ¿no es cierto? Estoy absolutamente seguro que Beethoven no hubiera compuesto mejor de lo que ha compuesto, bastante bien, por cierto, si hubiera entendido a Kant. No tiene ninguna importancia, ¿no? Sin embargo, los errores de la ideología de la época, de la cual está inmerso Beethoven, ¿no? Beethoven es el típico hombre post-revolución francesa, es un republicano, su 9ª sinfonía es igualdad, fraternidad, y todos los ideales de la revolución francesa están en su música, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que la revolución francesa fracasó en muchos aspectos, ¿no es cierto? El hecho mismo de que le cortaran la cabeza a 50.000 franceses después, en los años inmediatos, denota que algo no andaba bien en el proyecto, ¿no es cierto? Algo no andaba bien. Beethoven, imbuido de esos ideales y de esas cosas, no ha fracasado, es decir, ha ido hacia una construcción, hacia un refinamiento de ciertas ideas. La historia del arte no es otra cosa, amigos, que una parte de la historia de las ideas. No podemos verlo aparte, es una parte de la historia de las ideas. Vamos a hablar después de otro caso importante. Entonces, como que tenían razón los chinos, a pesar de su marxismo, leninismo, maoísmo, capitalista y liberal. Hoy día no sé cómo hacen esa mezcla, pero a pesar de eso, tenían muy en claro que era lo mejor que había construido Occidente, su cultura, lo que entendemos por la gran cultura, ¿no? Lo mejor que habían construido, y que ellos, situándose en esa práctica, le estaban demostrando al mundo que eran como nosotros, como ellos. Somos un solo proyecto, somos seres humanos. Coincidimos en algo como seres humanos. Nosotros podemos entendernos a partir de esto. Entonces, los esfuerzos económicos que hacen estos países exitosos, como Singapur, Malasia, Vietnam, ¿qué imagen tenemos normalmente de Vietnam? Nosotros los que vivimos la juventud en los años de la guerra de Vietnam, tenemos como imagen la niñita quemada dando gritos, ¿no es cierto? Vietnam hoy día es un país próspero. Hanoi es una ciudad extraordinaria. Y veo con asombro, la ciudad de Hanoi se maneja una orquesta sinfónica extraordinaria. Se han dado cuenta además que es un signo de desarrollo, un signo internacional de desarrollo. Es decir, hacemos lo mismo que hacen los países desarrollados. Nos desarrollamos y hacemos lo mismo. Entonces hay un hecho que me interesa mucho y planteárselos bien claro. Los países que han logrado un alto estándar de desarrollo económico tienen un alto estándar de desarrollo cultural artístico. Los países que han logrado un alto estándar cultural y artístico son países que han logrado un estándar económico. Es decir, hay una relación ahí muy sólida. No conozco ningún país que no haya logrado un alto estándar de desarrollo económico que tenga un alto nivel de desarrollo cultural. No conozco ningún país pobre que haya logrado un alto estándar de desarrollo cultural, y viceversa.
No conozco ningún país seriamente rico, sólidamente rico, que no haya logrado esto. ¿Por qué? ¿Conocemos algún país exitoso económicamente que no haya logrado prosperidad para sus ciudadanos? Esa prosperidad, apropiándome de un término de Jorge Basadre para hablar del Perú del siglo XIX, de la era del guano, esa es una prosperidad falaz. Es una prosperidad que no va a nada. Estoy muy en contacto con Venezuela en este momento. Venezuela logró en 40 años de un trabajo cultural muy sólido un proyecto que lo llaman el sistema de educación musical, que en su momento, hablo de 10 años atrás, se consideró el sistema de educación y de difusión musical más desarrollado del planeta, Venezuela, más desarrollado del planeta. 150.000 jóvenes y niños formaban parte de este sistema. No les exagero porque yo estuve ahí. Uno podía salir y encontrar la Orquesta Sinfónica del Mercado del Lince, del barrio del Mercado del Lince, o el coro de la plaza de Magdalena, en todos lados, en todos lados. Esto ciertamente tiene una palabra mágica detrás, petróleo. Ciertamente tiene la palabra mágica, petróleo. Y tiene también una palabra mágica que está explicándonos hoy su decadencia. ¿Cuál creen que es? Estatismo. Un modelo que se basó, antes que en la sociedad misma, en la gestión del Estado. Si el Estado es un mal empresario, peor es como gestor cultural o gestor educativo. Desde nuestra visión social cristiana está el principio de subsidiariedad, ¿no es cierto? El Estado debe hacer aquello que no hace la sociedad civil. Y lo ideal es lo menos Estado que sea necesario y lo máximo de sociedad que sea posible, ¿no es cierto? El sistema falló por eso, no fue sostenible. Hoy día sostenibilidad significa eso, lo máximo de sociedad civil que sea posible y lo mínimo de Estado que sea necesario. Eso es el sentido de estas cosas. Evidentemente ellos, con un proyecto estatista, crearon una especie de virtual bien común. ¿Por qué? Porque es obvio, esto fue empleado políticamente con mucha astucia por Chávez. Si usted es un padre de familia que recibe educación gratuita para su hijo y que su hijo lo llevan a tocar a París, a Viena, y que es un orgullo nacional, usted se la va a jugar pues por la revolución y por el socialismo del siglo XXI, ¿no? Se la va a creer. Es decir, fue un medio muy bien tramado para lograr una ideología. No es que fuera malo en sí, el sistema era alguna cosa maravillosa, pero creo que habría sido mejor y hoy día imposible de tumbar si es que hubiese entrado de otra forma la sociedad civil, si es que el socialismo de Chávez no hubiera estatizado todo, no hubiera llevado todo a un control absolutamente funesto del Estado, ¿no es cierto? Hacia un modelo que ya no camina más en ninguna parte del mundo. Justamente en todos los países donde este desarrollo cultural se da en grado sumo, son países que han logrado sociedades civiles fuertes, que han logrado que la cultura, la educación, la salud estén en manos de la sociedad misma.
es que la cultura, la educación y la salud, entendidas de una manera amplia, son precisamente las cosas que conforman el bien común. Las cosas que conforman el bien común. En primer lugar, una persona refinada en el arte, que conoce arte, que vive el arte, no se aviene a la pobreza. Muy concreto. Es decir, a la pobreza entendida como miseria, ¿no es cierto? Como que genera dentro de sí, y lo he constatado en muchas oportunidades, como que genera un hábito de belleza, un hábito de perfección, un hábito de querer vivir mejor, un hábito de querer lograr cosas, una especie de rebeldía ante la pobreza, que lleva a ¿qué? Directamente a luchar contra la pobreza. La lucha contra la pobreza, y ustedes lo saben mejor que yo, no es un proyecto que tenga que hacer el Estado para luchar contra la pobreza. No, la lucha contra la pobreza nos compromete a todos. Entonces lo primero que yo concibo es un desastre eso de pensar en cultura pobre para pobres y cultura rica para ricos. Yo pienso que tenemos que hablar de una cultura rica para todos. Y que una manera de hacer inclusión social, término tan prostituido en los últimos 5 años, pero importantísimo. La Iglesia hace inclusión social hace 2000 años, lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Es decir, un término que significa inclusión social. Pero ¿cómo hemos entendido aquí en el Perú la inclusión social? Hacer unas actividades asistencialistas para que ciertos sectores de bajas posibilidades económicas tengan algunas cosas. Inclusión social yo lo miro de otra manera distinta. Yo entendería inclusión social si todos los jóvenes peruanos tuvieran las posibilidades, supongamos, los estudiantes de economía tuvieran las posibilidades por su talento de estudiar en la Universidad del Pacífico, supongamos. No es inclusión social hacer algo para que funcione por ahí, es decir, universidades de tercera. A mí me han invitado a veces a hacer conciertos y me han dicho, tiene que venir y traer un programa fácil y vamos a hacer el concierto en la puerta del Coliseo. Yo me he rebelado y he dicho, esto no es posible. ¿Con qué derecho nosotros gastamos dinero, hacemos esfuerzos para dar una cultura de tercera calidad o de cuarta calidad a sectores que los consideramos socialmente menores? ¿Por qué? Yo tengo una pequeña experiencia, y permítanme contarlas, de inclusión social hecha el año 2011 con mi amigo Beethoven. Decidimos hacer una gran coral para cantar la 9ª Sinfonía de Beethoven, inclusiva. Y dijimos, aquí esto va a funcionar como inclusión social sí o sí, porque todos van a cantar lo mismo. No vamos a tener una novenita para aquí y otra mediana y otra inclusiva, no, para todos. Entonces, ¿qué hicimos? Nos fuimos a Lurín con un equipo, esto lo hicimos con el obispo de Lurín, y convocamos en Lurín a personas que quisieran participar en esta experiencia. No me pregunten cómo. Teníamos en un momento a trabajadoras del mercado de Lurín, a un señor que era policía, a un muchacho que había estado preso y que tenía un corte así que parecía un zigzag aquí entre la cara y, ¿no? A un ambulante, y los comenzamos a preparar en Lurín durante una época muy breve, 3 meses, para que aprendieran con grabaciones, con una manera muy peculiar, a cantar la 9ª de Beethoven. Yo iba a algunos ensayos y no sonaba muy bien todavía, pero ya se sabían algo la obra. Entonces un sábado, me acuerdo, me fui con la coral de la Escola Cantorum, que se la sabía muy bien,
80 personas, nos fuimos al Lurín y nos juntamos inclusivamente con las 40 personas de ahí. ¿Cómo? Tú te sientas acá, no es que acá están los del Lurín y que acá están los que... No, todos nos integramos y cantamos. Los primeros en no creer lo que estaban oyendo eran los del Lurín, cuando se dieron cuenta que estaban cantando integrados a todos y que sonaban bien. Se me acercó una señora y me dijo: señor, yo pensé que me había muerto y que estaba entrando al cielo. Me dijo: no, usted está viva, ¿no? La veo que está bastante viva. Después siguió la segunda parte, ya se acabó, los del Lurín y los de San Isidro, Miraflores, éramos un solo equipo, y se reunían los de... Ya no había más que distinción entre sopranos, contraltos, tenores y bajos, punto. Las sopranos se reunían una semana en un departamento en el Golf de una señora que había dado su departamento para estudiar, y a la semana siguiente en la parroquia de Lurín. Lo gracioso es esto: cuando ya estuvo listo todo, nos habíamos acercado a la Municipalidad de Lima en una época donde esta municipalidad tenía un gobierno de izquierda, ustedes lo saben muy bien, que supuestamente tenían que mirar con muy buenos ojos esta experiencia. Cuando planteé el asunto, ¿saben lo que me dijeron? No, estas personas que van a venir porque van a traer sus familiares no están para el teatro municipal. Hagamos el concierto en la plaza. Yo le dije al director de cultura, que era amigo mío: si me vuelves a decir esto, le dije, yo lo voy a decir en televisión y voy a decir que tú eres un elitista y que tú eres un reaccionario y que eres el peor socialista que yo he visto en mi vida y que esto es una trafa. Bueno, los llegué a convencer, hicimos el concierto en el Teatro Municipal. Llegaron 7 ómnibus de Lurín con los familiares y todo. Entramos en el teatro y tengo el video. Un público que se portó extraordinario para afrontar la integración. Si nosotros no desarrollamos en términos culturales, como están desarrollando los vietnamitas, los singapureños y los malasios y chinos y japoneses, simplemente nos van a arrasar, vamos a desaparecer del mapa. Si la integración comercial, vamos en el tema comercial, se produce de una manera desigual y nosotros no somos los productores de tecnología sino de materia prima, y eso simplemente nos arruina, nos desaparece, ¿no es cierto? Porque nos necesitarán en tanto no puedan llevarse allá las semillas de papa y sembrar papa en China, ¿no es cierto? Como que ya se hace, ¿no? Nos van a usar como simplemente productores de materia prima. Y nosotros vamos a seguir trabajando exportando talentos. Es decir, lo que he oído 50,000 veces: este chico tiene talento, hay que hacer que se vaya de este infierno y que se vaya a vivir a un cielo que se llame París o Viena. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque no podemos nosotros competir y no podemos hacer que la gente nuestra que tiene talento lo desarrolle en su país. El señor Juan Diego Flores, a quien admiro enormemente, es un ciudadano austriaco hoy día. No lo dice mucho, sobre todo cuando viene al Perú, pero es un ciudadano nacionalizado austriaco, y eso no es por culpa de él, es por culpa de nosotros. Él nunca hubiera podido hacer la carrera que ha hecho si es que se hubiera quedado en el Perú. Pero ¿por qué sí lo hacen los que se quedaron en México, los que se quedaron en Venezuela, los que se quedaron en Argentina o en Brasil? ¿Por qué las grandes figuras de la cultura mexicana, me refiero a Carlos Fuentes, por qué Vargas Llosa se fue a vivir a los países donde vive y Gabriel García Márquez vivía en su país? ¿Y por qué Carlos Fuentes murió en México y por qué Borges vivió en Argentina? ¿Se han preguntado ustedes eso? ¿Por qué? Porque vivieron en sociedades donde pudieron desarrollar su gran creatividad, su gran talento. Argentina es yo he hecho mi doctorado en música en Argentina, o sea que conozco muy bien los problemas de los argentinos. Argentina es un país que políticamente, económicamente, fue
uno de los primeros países del mundo al concluir la Segunda Guerra Mundial. Le dio de comer a todo el mundo. Una potencia. Esa potencia se deterioró por un mal proyecto político, hay que decirlo con todas sus palabras, que se ha reciclado muchas veces, y Argentina no tiene aún un destino político que la vaya a llevar a algo, y vive de sus rentas culturales, vamos a decirlo así, vive de lo que tuvieron en una época, pero lo mantienen. Por eso es que Argentina sigue siendo una potencia cultural a nivel mundial. Una potencia cultural a nivel mundial. Pero ¿qué se puede ver en Argentina? Así como hay una clase media poderosa, hay una clase media culta. Hay una clase media que sustenta su propia cultura. Si nosotros no llegamos a hacer eso, vamos a seguir siendo un país, nos vamos a esforzar por seguir siendo un país del tercer mundo. Y si nos descuidamos, con mucho dinero seremos un raro país del cuarto mundo con unos índices económicos estupendos. Es decir, si leemos un informe sobre la economía peruana, este es el paraíso. Es decir, todo funciona bien, estamos con una economía extraordinaria. El Perú no tiene clase dirigente, ha tenido clases dominantes. Las clases dirigentes se forman desde la cultura. Desde la cultura. Si no tenemos clases dirigentes, sino clases dominantes, y hoy día, por Dios, ¿qué tipo de clases dominantes? Lo digo con todas sus palabras. Prendan el televisor y oigan hablar a los congresistas que hemos metido al Parlamento, y es la prueba de lo que somos culturalmente. O sea que la cultura, el problema cultural del país es el primer problema. Cierro, para no aburrirlos mucho, con una anécdota que da pie un poco a comprender nuestros problemas de identidad. Yo no conozco un solo español andaluz que se ande quejando, lamentando por los 700 años que tuvieron de dominio de los moros. No lo conozco. Han integrado todo eso y es parte de su realidad cultural y de su identidad cultural. Hablan palabras que son de origen moro, comen comida de origen moro, viven en un paraíso. Las ciudades de Andalucía son una maravilla con su arquitectura mora, su música es el flamenco, es de origen moro. Es decir, a nadie se le ocurriría llorar por su origen moro o decir aquello que cité al principio, ¿no es cierto? Nosotros hicimos Machu Picchu. Bien. Hace unos años en un congreso en el Cusco, debo decirlo, si hay algún cusqueño que me perdone, adoro al Cusco y mi tesis la hice sobre música cusqueña, precisamente. En un congreso en el Cusco, cuando expuse lamentablemente los orígenes españoles del barroco andino, los instrumentos del barroco, de los instrumentos andinos actuales, arpa, violín, son instrumentos barrocos. El vestuario del folclore es de origen español. Las danzas son cristianas, es decir, eso es completamente hispano. Cuando produje y puse eso, yo no soy ni indigenista ni hispanista, por Dios. Cuando cité eso se levantó un señor y con un acento muy español, porque hablaba así con un acento muy español, me dijo que yo era un hispanista atroz y que estaba negando el origen telúrico andino que nosotros los cusqueños tenemos. Sí, le dije, como un flash se me ocurrió preguntarle, voy a decir un apellido ficticio, ¿ya? Pero que se parece un poco. Señor, le dije, dígame su apellido. Mi apellido Carrillo de Albornoz. Le dije, usted es más español que yo, usted no tiene nada de indígena. Usted no me venga a decir que usted es heredero de unos señores que fueron dominados por los españoles y que les destruyeron un imperio. Usted es de los que destruyó el imperio, le dije. Usted es descendiente de los que destruyó el imperio. Y le dije, además, una cosa trágica,
y ni siquiera de ellos, porque el imperio ya estaba destruido cuando ellos llegaron. El Perú empieza hasta como nombre a la llegada de los españoles. ¿Qué nos andamos quejando después de 450 años? ¿Qué nos andamos quejando de que nos destruyeron y todo? Y nos creemos que somos los que construimos Machu Picchu encima. Nosotros no construimos Machu Picchu, somos mestizos. Y eso es nuestro mayor estandarte, nuestra mayor riqueza. Somos mestizos. Yo no sé si nosotros pertenecemos a la cultura occidental, pero sí de algo estoy seguro, que la cultura occidental nos pertenece a nosotros. Yo no sé si pertenecemos a esa cultura, pero esa cultura sí nos pertenece a nosotros, mestizos. El día que nos descubramos como mestizos y nos valoremos como universales y mestizos, como ocurre en México. En México ya nadie está llorando en este momento porque los aztecas fueron destruidos por los españoles. Hay identidad, hay integración, hay una visión de país. Si nosotros no trabajamos esa visión de país, vamos a seguir creyendo que el virreinato es el largo tiempo el peruano oprimido, y eso no es cierto. Fuimos la segunda ciudad del Imperio Español durante 250 años. Lima era más importante que cualquier ciudad de España. No era una colonia, era un virreinato. Seguimos pensando que éramos colonia. Colonia, las 13 colonias en los Estados Unidos. Esto era un virreinato. Esto era parte de un reino, de un imperio. Era tan parte de un imperio como Milán y Nápoles, que eran otro virreinato. Y este era el virreinato más importante. Los virreyes de Nápoles ascendían a México y de México a Lima. Este era el grado sumo del ascenso virreinal. Esta era la primera ciudad americana. Éramos el centro de América, éramos lo que hoy es Nueva York, Lima. ¿Qué pasó? La famosa pregunta de Varguitas. De Zabalita, perdón, de Varguitas es el que la escribió. De Zabalita, la pregunta de Zabalita. La respuesta es muy simple. Cuando no supimos asimilar el mestizaje. Cuando no supimos asimilar el mestizaje, esa es la respuesta. Y la solución es muy simple. Aceptarnos como una cultura universal. Como una cultura que forma parte de la oleada universal y que hoy está en una posición privilegiadísima. Brasil, para comunicarse con China, con Japón, tiene que hacerlo a través de Perú. Argentina misma prefiere salir, me decía un empresario argentino, salir por Chile hacia el Pacífico para los argentinos es tan difícil como la operación de San Martín. Es decir, es cruzar los Andes, es una cosa terrible. Para ellos es más fácil salir hacia Bolivia, hacia Santa Cruz de la Sierra, por ahí Cochabamba, ¡pum!, el Pacífico. Brasil, Argentina, Uruguay salen al Pacífico a través de Perú. Perú es el hub comercial, económico y cultural del Pacífico. El día que entendamos eso, vamos a hacer una sociedad triunfante realmente y mestizamente triunfante. Vamos a retomar la gran aventura de Tupac Yupanqui. Conquistar el Pacífico. Ok, pregúntenme lo que quieran. Ah, qué bien. Comiencen con los más contradictorios, los más contra el expositor. Eso es lo interesante. Por ejemplo, Lisbeth Lisi G nos dice: ¿cree usted que el avance de la tecnología... Lisbeth Lisi E nos dice: ¿cree usted que el avance de la tecnología influye en la pérdida del desarrollo cultural de nuestros jóvenes? En absoluto no.
Al contrario, al contrario. Yo creo que lo que tenemos por internet, Facebook, YouTube, las redes sociales, va a transformar la cultura en un sentido positivo. Yo acabo de estar asesorando un estudio al respecto. La audición de música clásica por Facebook, por YouTube, perdón, que por Facebook, se calcula que es de 700 millones de personas a la semana. ¿Se pueden imaginar si eso va a producir un retraso cultural? El problema es saber aprovecharlo, es decir, utilicemos las redes sociales para comunicar, utilicemos las redes sociales para hacer política, para hacer cultura, para hacer educación. No sigamos teniendo los mismos proyectos de comunicación de inicios del siglo XX. Yo estoy absolutamente seguro que esa visión fatalista de que las redes sociales nos van a arruinar y todas esas cosas, que los jóvenes contemporáneos reciben información y se la comen y no piensan y no leen, esos son mitos. No leen porque no les enseñamos a leer, porque no los hacemos leer. Con Tito Borea conversábamos hace días, ¿no es cierto?, en un grupo de los que cumplimos 50 años de haber salido del colegio este año. A nosotros nos hacían leer en el colegio, nos hacían leer en la casa. La internet no está opuesta a la lectura. No, lo que está opuesta a la lectura es la estupidez. Para mí es más fatal y más terrible lo que puedo ver en la televisión de señal abierta, ¿no? Eso es más fatal. Con las redes sociales, al contrario. Todo lo que bueno que pueda venir va a venir por ahí. Efraín Vizcarra Pacioni nos dice: este tipo de conferencias magistrales son de muchísima importancia y hasta indispensables para el pueblo peruano. ¿Qué tanta educación y cultura le hace falta? Bueno, a mí mucha todavía. No. Toda la que nosotros no le damos. Esto no es una clase magistral, agradezco al amigo, pero esto es una conversación. Lo primero, tiene que ser un proyecto nacional, tiene que ser un proyecto político, hacer cultura, llevar la cultura a todos los estratos sociales, democratizar el acceso a la cultura. Las redes están ahí, tenemos todas las formas para democratizar planificadamente el acceso a la cultura. Yo reitero, hablo con gente del Ministerio de Cultura y que yo digo, ¿de qué planeta son? Que la única neurona que tienen no funciona, es decir, ¿qué pasa? No se han dado cuenta de lo que tienen al frente. El problema cultural y el problema educativo, que están conectadísimos, ¿no es cierto?, son los problemas más importantes del país. Sendero apareció, ¿por qué? Porque fue caldo de cultivo de unos problemas culturales. O sea, pudieron aceptar o pudieron en las universidades fabricar ese engendro, ¿no es cierto? Fabricar ese engendro. Hoy día será más difícil, pero ¿por qué hay el Movadef y este tipo de cosas? Por problemas culturales. Vean esas entrevistas donde le muestran a uno la cara de Abimael Guzmán y le dicen quién es y contestan Simón Bolívar, cosas así, o ven la cara de Velasco y dicen Miguel Grau. ¿Qué cosa es lo más antiguo que conoces de historia? Mi abuelita. Entonces, ahí está el problema. No enseñamos historia, no tenemos un proyecto de comprensión de nuestra propia historia. La enseñanza de la historia es muy mala, simplemente no solamente mala, muy mala, muy mala. La enseñanza humanística se considera absurdamente que no es útil.
Es decir, ¿qué tenemos que formar? Gente que sea tecnocrática, gente que sepa manejar computadoras, que hable inglés y chino, no, y punto. Eso es lo que buscamos como proyecto de peruano del futuro. Entonces, ¿qué vamos a producir? ¿Qué están haciendo en Japón? En Japón tienen un proyecto educativo donde, uno, se ha prohibido toda forma de ideología nacionalista. No quieren saber nada de nacionalismo. Más problemas de nacionalismo no. Dos, tienen que salir de Japón antes de tener un título de maestría y haber vivido y trabajado en otra cultura. Tienen que conocer 2 religiones que no sean de origen oriental. Tienen que hablar 3 idiomas. Es decir, están preparando unas personas para el siglo XXI. Nosotros estamos preparando una especie de unos obreros de oficina, como le digo yo, para el siglo XX. Para mediados del siglo XX. Eso es lo que estamos preparando. Y nos jactamos de eso, y nuestras discusiones educativas son una tontería. El género y cosas que no resistirían un análisis serio si tuviéramos personas cultas. Si tuviéramos personas cultas, no tendríamos, estoy absolutamente seguro, esas discusiones políticas bizantinas, no tendríamos el Congreso que tenemos, el Congreso lo han elegido personas. El Congreso es culpa de los que fueron a votar por esas personas. Y no es culpa de los que fueron a votar solamente, sino del grado de ignorancia que hemos fabricado para poder elegir ese tipo de congresistas. Entonces, comprendamos que el problema político es un problema cultural de fondo. El día que entendamos esto, nos vamos a preparar para integrarnos al mundo y no para que nos mastique el mundo, ¿no? Sí. Me contaste la encuesta que habían hecho y los cuestionarios de donde salen los resultados estos del terrible nivel cultural que tenemos. Alejandro Magno era hermano de Carlomagno y el Papa Gregorio Magno, los hermanitos Magno. Sí. ¿Quién ganó la guerra con Chile? Sí. Mi pregunta es a lo práctico o específico para los presentes. ¿Cuál crees tú que serían la función y hablemos de los primeros pasos, porque siempre nos vamos a hablar no del ideal de lo que queremos, pero la función o lo más importante que debería hacer un partido político con formación como nosotros, que está formando a sus cuadros jóvenes para contribuir a retomar la formación cultural, el crecimiento cultural del país? Lo que estamos haciendo hoy mismo. Creo que es un buen punto de partida lo que están haciendo aquí hoy mismo, soportando una especie de clase magistral, como han dicho, cambiando ideas en este sentido, tomando todos en serio el proyecto, siendo conscientes de lo que tenemos que hacer. Miren, yo soy absolutamente convencido de que es suficiente empezar con un grupo de 50 personas, algo. Y aquí en la Unidad Social Cristiana no somos 50, son bastante más, ¿no es cierto? Pero con las cosas claras, absolutamente claras, para hacer una gran transformación. Estoy absolutamente seguro de eso. La formación cultural es parte, la formación moral es parte de esto. La formación moral, la formación ética es parte de esto. Ustedes, el otro día oí a un congresista que decía, hay que tener un poco de ética, un poquito de ética, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de un poco de ética? O sea, ¿se tiene ética o no se tiene ética? No hay un poco de ética, ¿no? O sea, un poquito, unas gotitas de ética, ¿no? Entonces, todo eso pasa por un problema de un enfoque cultural. ¿Qué deberíamos hacer? Formar un liderazgo político real, con un sentido cultural, un sentido de transformación cultural del Perú.
el país que vamos a heredar en el 2021, sea gobierno este partido o no lo sea, es un país que tiene definitivamente que empezar a ser libre. No somos libres. Es decir, lo que nos hacen cantar todos los días, somos libres. Yo creo que la segunda frase es más importante, seámoslo siempre. O seámoslo alguna vez primero, ¿no es cierto? O sea, empecemos a ser libres por ese lado. Es decir, tiene que ser un proyecto muy cohesionado, un proyecto muy coherente de transformación cultural del Perú. Si transformamos culturalmente en el Perú, todo lo que hemos hecho durante 18 años por el desarrollo económico va a funcionar. Eso no se ha hecho tan mal. Mal que bien, a pesar de los pésimos gobiernos que hemos tenido y todo eso, la economía va ahí, ¿no? O sea, como que nadie la puede malograr ya, ¿no? Así quieran, no la pueden echar al suelo, ¿no? Si eso logramos, que en base a un proyecto cultural genere bien común, ¿no es cierto? Genere inclusión en el sentido real, genere oportunidades, ¿no? Vamos a ser recién un gran país. Yo tengo fe en eso, ¿no? O sea, soy un pesimista con experiencia, un optimista con experiencia. Sí, tengo una pregunta. Hace 50 años pensábamos que la diversidad que tiene el país era nuestra gran debilidad, porque decía que no nos permitía integrarnos como nación, ¿no? En esta época de la globalización hemos observado de que la diversidad del país es nuestra gran riqueza también, ¿no? Y esa gran riqueza tiene muchas manifestaciones culturales, desde la comida, de la música y el baile, ¿no? Y desde ese punto de vista, si tuviéramos que lanzar una iniciativa cultural como gobierno, la pregunta es, ¿cuál sería el enfoque? Porque lanzar una sola cultura no va a poder ser. Sería repotenciar las culturas regionales para que se sigan desarrollando, o cuál sería el eje vector, o cuál sería la vértebra cultural sobre la cual deberíamos trabajar. El primer concepto, no somos el único país del mundo donde hay diversidad cultural. Estados Unidos es un país con una diversidad cultural impresionante, ¿no es cierto? Hay centenares de culturas en los Estados Unidos, ¿no? Hay países como Holanda, chiquitos, donde hay una diversidad cultural impresionante. Brasil. Veamos qué ha funcionado en estos países, qué ha funcionado en los Estados Unidos. El Estado ha despolitizado, desideologizado la cultura. El problema ha sido cuando, por ejemplo, acá en la época del gobierno militar, que hubo política cultural, tuvieron política cultural, ¿no? Pero comenzaron con ese plan, vamos a potenciar a las culturas globales, a las culturas regionales, y comenzó eso a darse vía una manipulación política, ¿no es cierto? Sinamos, por ejemplo, me acuerdo el famoso Sinamos de la época de los militares. El Sistema Nacional de Movilización Social. Cuando el Estado politiza esto, ideologiza esto, es la mejor vía para que no funcione. ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo que han hecho estos países donde ha habido éxito. Es decir, el Estado ha cumplido su rol de subsidiariedad. Es decir, ha fomentado las iniciativas culturales más diversas y plurales posibles y las ha dejado desarrollarse. Ha fomentado el desarrollo, ¿cómo? Con exoneraciones de impuestos, con fondos de obras, no regimentando, es decir, yo me acuerdo el año 1974, yo era muy joven, leí las bases de un concurso que hicieron los militares para premiar una sinfonía por Junín de Ayacucho.
Decía que la sinfonía tenía que terminar con el himno nacional, que tenían que oírse marchas militares, que tenía que oírse los sables y cosas así. Es decir, hicieron en 1974 la obertura 1812 de Tchaikovsky, ¿no es cierto? Y salió un engendro, salió una tontería. Los compositores que se presentaron lo hicieron porque había un premio de $5,000, hicieron todas esas tonterías y ninguna de esas obras es digna hoy día de ejecutarse. ¿Por qué? Porque trataron de regimentar con un proyecto político la cultura. Es decir, si Vallejo hubiese sido regimentado por el gobierno de Leguía, ¿no es cierto? Leguía lo habría metido como que lo metió a la cárcel. La libertad creativa de los artistas, de los gestores culturales, tiene que desideologizarse, es el primer tema. Es decir, el Estado tiene que limitarse, y eso es bastante, a fomentar con exoneraciones, con infraestructura. Es decir, yo prefiero que hagan 50, 100 teatros en el Perú y que dejen que los que saben hacer teatro usen esos teatros. Pero no se nos ocurra decir nosotros qué tipo de teatro tenemos que hacer o qué tipo de música tenemos que hacer y si es clásica. No, yo me acuerdo en la época de los militares a mi maestro Manuel Cuadros Bar no le dieron auspicios por estar haciendo música de Bach. El Estado no tenía por qué auspiciar a Bach. Oigan, el Estado no auspicia a Bach. Bach no necesita un sol del Estado peruano, ¿no? El Estado auspicia a los que hacen un determinado tipo de arte, ¿no? Es decir, habría que empezar por ahí, por comprender que cuidado con regimentar, cuidado con ponerle barreras al campo, ¿no? Una pregunta. Nosotros como jóvenes, ¿cómo nos podemos preparar para el 2021 a nivel cultural para entrar en este mundo globalizado? Individualmente, ¿no? Y como jóvenes, como masa también. Voy a ser un poco fatalista en este sentido. Si lo tomamos como una gesta individual, personal, es muy difícil. En mi época conseguir un libro determinado era un rollo, conseguir una grabación podía pasarme 5 años para escuchar una obra musical o leer un libro. Hoy día es el problema inverso, tienes todo por todos lados, tienes toda la información y lo que no sabemos es cómo empezar. Tendríamos que generar de alguna forma un tipo de programas colectivos, que nos orienten, un tipo de seminarios, un tipo de actividades que empiecen a facilitar un desarrollo. Es cierto que esto tiene que ver mucho con la iniciativa personal, es decir, pero tiene que haber de todas maneras una especie de guía, una especie de proyecto de estudio, círculos de estudio, cosas de esa naturaleza, ¿no? Eso tiene que darse, es fundamental. Si yo mañana digo me voy a interesar por la música clásica y me pongo en YouTube y pongo la palabra música clásica, ¿por dónde empiezo? ¿No es cierto? Es una cosa imposible, ¿no? Quiero saber de pintura francesa. Me van a aparecer toneladas de páginas donde me pueden estar diciendo cosas que son inexactas también, ¿no es cierto? No hay filtros de calidad suficientes, ha mejorado, pero no hay filtros de calidad suficientes de la información, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado. Esto tendría que partir de un concepto de preparar algo, preparar un tipo de seminarios, preparar un tipo de actividades con objetivos concretos en el tiempo. 3 años, 4 años para gente como ustedes, que son universitarios la mayoría, es más que suficiente como para lograr algo sumamente importante, ¿no es cierto? Hay que preparar un liderazgo oculto. Guíes y no guíes en esto para preparar, ¿no? Sí, no, claro que sí, hablando en serio, ¿no? Y lo pondríamos a disposición de todo el mundo después para que sirva. Hay que empezar por programas de preparación cultural de líderes. Eso es fundamental. Eso es necesarísimo. Claro, más o menos sería básicamente algo de lo que hace
Lima Triunfante, que es lo que hace con su programa de la escuela de Canto Orunda Lima, que es lo que hace. Claro que en ese caso lo hacemos de una manera más específica. Yo creo que valdría la pena. Yo supe de un proyecto en Colombia, que voy a indagar un poco más, donde hicieron una especie de un diploma de estudio humanístico, un poco más amplio, más rico, más vasto. Eso por ahí podría ir. Yo he conversado con varias universidades de eso y todos están lamentablemente en una visión todavía muy tecnocrática y vamos a hacer simplemente algo muy puntual, econometría y cosas sumamente operativas, ¿no es cierto? Yo lo que creo que falta es una visión integradora. En Argentina se hizo un instituto que se llama Instituto de la Integración del Saber, en la Universidad Católica Argentina, que ha producido realmente en sus 15 años de formado algo muy interesante. Yo creo que por ahí está eso. La visión integradora, humanística, eso es lo que hay que buscar. El día que tengamos en el Congreso 20 congresistas cultos de verdad, van a salir las leyes que necesitamos. De hecho, aquí nos llega nuevamente más comentarios. Eric Figueroa los saluda desde Suecia por el esfuerzo que hace ahorita de comunicar conocimiento y que ayuda a mejorar a la sociedad y no para dividirla o rebajarla. Al mismo tiempo, es un término bien interesante, ¿no? Eso es importante. Al mismo tiempo, Ludwig José Pulgar Mosquera lo saluda y comenta que la exposición está muy buena, nos sigue ahorita en vivo, y él comenta que vive en Chorrillos y dice que es un distrito histórico. Sin embargo, tienen un alcalde que lleva en el poder casi más de 20 años y nunca ha revalorado lo cultural e histórico que es Chorrillos. ¿De qué manera pueden incidir nuestras entidades, sea Ministerio de Cultura, para incentivar a las municipalidades a explotar lo nuestro? Yo creo que precisamente lo que vemos en el Ministerio de Cultura, en las municipalidades y en todo eso es reflejo de ese rebajamiento de la sociedad, ¿cierto? Yo no creo sinceramente que esto deba empezar en el Ministerio de Cultura, en las municipalidades. Debe empezar en grupos privados como en grupos políticos que decían tomar eso, es decir, hacer el cambio ahí. No esperemos, si ellos fueran capaces de hacer ese cambio, nosotros estamos de más, vamos a apoyarlos, vamos a que siga el alcalde unos 20 años más en controlando la municipalidad, ¿no? Ya es patrimonio histórico del distrito, ¿no? Justamente Eric, desde que nos sigue desde Estocolmo, nos contaba hace unas semanas de que allá la parte, digamos, del gobierno, control, da plata incluso si tú eres de un país para apoyar que tú hables o formes un grupo sobre la cultura de tu país. O sea, que los apoya financieramente y que los apoya con facilidades, infraestructura, con todo eso. O sea, esa es la forma de fomentar dando el apoyo, no diciendo qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Precisamente Suecia, en ese sentido, yo descubrí hace ya un poco 20 años un impresionante fondo de música barroca peruana en el Cusco, ¿no es cierto? El grupo que más ha tocado esta música no es el grupo que yo dirijo, Lima Triunfante. Nosotros hemos tenido que luchar con las empresas, con el país, con todo para poder hacer algo. El grupo más importante es un grupo sueco, que gracias al apoyo del gobierno sueco tiene un instituto de difusión del barroco musical iberoamericano en Estocolmo. ¿Por qué? Porque el fundamento para ellos es este. Qué interesante, el barroco fue europeo, cruzó los mares y se dio ahí, fue el primer estilo mundial. Esto hay que apoyarlo, estudiarlo nosotros.
editan libros, editan discos, hacen seminarios, hacen una actividad formidable. Yo he ido una vez a participar en el estreno de la primera ópera del Nuevo Mundo, que es La Púrpura de la Rosa, Lima 1701. En una de las pocas ciudades importantes que no se ha hecho esta ópera es en Lima, de 1701. Yo fui a participar en un estreno que hizo la Universidad de Michigan, de Ann Arbor en Michigan, que fue un proyecto para hablar de un tema crematístico. $300,000 para montar La Púrpura de la Rosa en Michigan. Aquí conseguimos con Elvira de la Puente, que es una persona bien intencionada, que el Congreso declarara de interés nacional La Púrpura de la Rosa. Yo estoy seguro que lo declararon por unanimidad porque no entendían de qué se trataba. Pasa otra cosa, por unanimidad está aprobado. No sirvió absolutamente para nada. No sirvió absolutamente para nada. Yo fui al Ministerio de Cultura. ¿Qué es esto? De Educación, ese momento. El problema es la dirigencia, la calidad de la dirigencia, pues. La calidad de gente que va a las municipalidades, la calidad de gente que va a los ministerios, al Congreso. Ese es el problema, que esas personas no tienen cultura, no tienen una formación cultural sólida. Entonces que pueden hacer cualquier barbaridad. Buenas noches. Se habla bastante de instruir sobre cultura a los ciudadanos del Perú para seguir avanzando. Sin embargo, hay un tema que me preocupa bastante cuando lo escucho, que es las divisiones que ya existen cuando habla también de resentimientos que no se pueden apreciar, que no se pueden sentir en España o en otros países, otras partes del mundo donde también ha existido como que conquistas pero sin embargo lo noto bastante marcado acá en el país. Siento que hay bastantes lugares del Perú donde no se siente como una especie de bloqueo que no permite pasar, no deja pasar las ideas, que no deja pasar esos intentos de enseñar o de compartir o de avanzar juntos hacia un lado. ¿Y no cree usted que eso es un paso anterior para poder hacer eso? ¿O considera que con instruir con cultura hacia los demás ciudadanos del Perú es un problema que se soluciona al mismo tiempo? No es fácil. Había un grupo político en un momento que salió cultura y más cultura hasta transformar al pueblo. No es tampoco así. No es así. El problema tiene un origen ideológico, eso hay que entenderlo, ¿no es cierto? Indigenismo, hispanismo, criollismo. El proyecto criollista es el proyecto de la nueva República de Leguía. Es el proyecto de revaloración de lo criollo. El proyecto indigenista es el proyecto de Velasco, y el proyecto que tiene en un momento en la época de Leguía todo un origen intelectual. Detrás de todo esto está el gran problema, que es la ideologización y politización de la cultura. Yo creo, va a parecer una frase hecha esto que les voy a decir, que hay que culturizar la política, no politizar la cultura. Culturizar la política antes que politizar la cultura. Si politizamos la cultura, estamos haciendo ideología. Yo me acuerdo, participé, yo he tenido un gran aprecio, además, hasta una relación familiar con el gran Víctor Raúl Haya de la Torre. Tengo que decir que fue un gran personaje, ¿no es cierto? Y una vez participamos en un seminario de análisis de la ideología y de los fundamentos filosóficos del aprismo. Conclusión: no existen. Es simplemente una cáscara, yo lo tengo que decir así, es una cáscara ideológica.
no tienen ningún fundamento, eso de espacio, tiempo histórico, es decir, son construcciones hechas para un país donde nadie lee. ¿No es cierto? Es decir, en cualquier lugar que hubiese habido un nivel cultural serio, eso no habría resistido un análisis. El proyecto ideológico no habría resistido un análisis. Es decir, no tiene consistencia. Sin embargo, todavía seguimos pensando que es la elaboración intelectual en la política peruana más importante, ¿no? Alguien dijo en broma una vez de que el aprismo no es una ideología, es un sentimiento. ¿No es cierto? Visto así, ¿no? Yo creo que hay que culturizar la política y desideologizar la cultura. Eso es el tema. Líneas generales, no estoy hablando de recetas, ¿eh? El tema es bravo. El tema, tenemos una herencia ideologizante de 130 años, por lo menos. De eso no se sale fácil, no se sale porque nosotros decidimos que mañana lo cambiamos. Es todo un proceso. Es el mismo proceso de los partidos políticos en el Perú, ¿no? ¿Hay partidos políticos serios en el Perú? Pretendemos uno. Pero ¿hay partidos políticos serios en el Perú? Yo creo que hay que decirlo con todas sus palabras. No. Primero hay que hablar sin anestesia, amigos. ¿No? Decir las verdades como son. Duelan a quienes duelan, ¿no? Pepe, agradecerte y pedirte unas palabras de cierre. Ya estamos con el tiempo para la transmisión que está llegando a su límite. Nos gustaría quedarnos acá toda la noche contigo, pero todo lo bueno tiene que terminar también, así que mejor no cerramos y lo dejamos abierto. Esas son mis palabras de cierre. Lo dejamos abierto y seguimos sobre el tema y seguimos trabajando y empecemos a trabajar sobre este tema. Conmigo cuentan. Muchas gracias. Oye, no, acá de todas maneras. Vamos a tomar una foto así de final. Oye, ¿verdad? Me pidieron, hablando de redes sociales, para el Face. Para el Face. Otra vez. Pasa nomás. Ahí está, para la foto y no van a tomar. Con todos. Bueno, vengan todos. Van a tener que ir más atrás, más bien, para atrás. Un poquito más abajo. Ahí está. Varias fotos, todo lo que quieran, claro. De ahí está bien, de ahí está bien. Sí, no están atrás, no se sabe. Perfecto. De todas maneras, gracias. Que se lleva completamente los cerros. Justamente acá entramos.